Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Hoy me levanté temprano. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Con la diferencia de que hoy me levanté más temprano que de costumbre. Me levanté a las 2:57 de la mañana. Me dormí también bien temprano en el día de ayer. Me dormí como a las 7 y pico de la noche. Como no estoy saliendo, no salgo. Antes yo acostumbraba los viernes. Sí, yo creo que parte de lo que llevó mi cuerpo a colapsar fue esos vacilones viernescos que yo me daba de bateo y corrido desde las 5 de la mañana que me levantaba. A las 10 me sentaba con los muchachos a compartir unas cuantas cervezas, salía en algún restaurante, comía, luego me juntaba con unos panas en cualquier sitio, cualquier bomba, y duraba ahí un par de horas. Luego me juntaba con otros panas y ya a las 9:30 ya venía de camino para mi casa. Fue parte, entiendo yo, de lo que contribuyó a que mi cuerpo colapsara. Y ahora que no hago nada de eso porque no puedo, pues entonces llego a mi casa un viernes. A veces me quedo con los muchachos, ellos beben, yo hablo, pero no siempre estoy de ánimo, no porque no pueda beber, sino porque hay días, y eso lo he leído, hay días que amanezco más cansado que otros días. Y esto me provoca, por ejemplo, como el día de ayer que fui a trabajar, estaba muy agotado. Salí a resolver algo del vehículo, tenía pendiente ir donde mi hermana, ni siquiera pude. Y entonces, me regresé para mi casa como a las 3:30, 4 de la tarde, y estaba yo aquí en mi casa. Y aquí me puse a ver televisión y a ver las noticias del día. Lo que había acontecido, lo de la caída del avión de la India, en más detalle, actualizaciones, etcétera. Un hecho muy lamentable donde murieron 241 personas que iban en el avión, sobrevivió solamente uno, y hasta ayer solamente 24 personas que estaban en tierra. Esto chocó contra una residencia de estudiantes de medicina en la ciudad donde esto ocurrió, en la India, y dejó parte del avión destruido, otra parte destruido por el fuego, otra parte no, y un sobreviviente que sobrevivió, por decirlo de manera milagrosa. Su hermano iba en el asiento 11B al lado de él y no logró sobrevivir. Él sobrevivió. Pudiéramos decir que de los pocos milagros que uno ha podido conocer, yo conozco el caso de una jovencita en Sudamérica que iba montada en un avión, que se vio atrapada en una tormenta. Este avión iba cruzando por la zona de la selva amazónica peruana, más o menos. Ella salió volando en un asiento, cayó viva en una mata, de la mata se desprendió, caminó por días hasta que llegó a una población, salvó su vida. Por ahí hay un documental y hay una película también sobre esta historia de esta chica. Pero con accidentes de estas características que involucran aviones de esta envergadura y en esas condiciones, que haya sobrevivientes es casi milagroso. En otras circunstancias, una pista de aterrizaje, en otro contexto, sí, pero que el avión choque, impacte un edificio, muy difícil. Y en este caso este hombre sobrevivió, salvó su vida. Tenía 20 años residiendo en Inglaterra, estaba de visita en la India junto con su hermano, y tiene otros familiares y otros hermanos que viven en la India. Estuve viendo todo eso en el día de ayer. Y aproveché también para ponerme un poco al día con el tema de Israel, Medio Oriente, Irán, etcétera. Leí esta mañana, curiosamente, alguien que decía: ¿por qué el dominicano tiende o por qué, decía él, algunos dominicanos tienden a tener tanta simpatía con Israel? Y yo creo que la desgracia de República Dominicana, nuestra desgracia, mi generación no lo vivió porque estábamos obligados a tener que embrujarnos con libros, sí o sí, porque era lo que nos tocaba en las escuelas. Tener que embrujarnos con libros, y la tecnología implica otras formas de aprendizaje y también otro acceso más directo, más exacto a la información, no como uno que tenía que, para conocer un dato histórico, leerse un libro de historia completo, aunque sea un capítulo, para tú poder encontrar la respuesta a un cuestionario que te asignaban
para entregar al otro día en la escuela, en quinto, cuarto, sexto, séptimo. Yo hice cuestionario hasta cuarto de bachillerato y tenía que leerme pues los malditos libros enteros para poder encontrar las respuestas, y de ahí pues me nació una fascinación estando en quinto de la primaria por la historia, porque recuerdo que estando en el colegio, un colegio pequeño que hay en mi barrio, que se llamaba Quinto Centenario, que luego pasó a llamarse Colegio Anacaona, tenía una biblioteca medio desorganizada al final del colegio, y en el recreo yo me metí ahí y leía, hurgaba. De hecho, me robé un par de libros. No me los quise robar, sino que los cogí prestado y se quedaron en mi casa. En esencia me los robé. Pero son libros de historia, y ahí nació mi fascinación por la historia y también por la geografía. Me gusta mucho el tema, no soy un experto para que nadie tampoco vaya a pensar, pero me gusta leer mucho sobre la historia, la geografía, la descripción, la cultura de los países. Fue entonces, en esos años, que conocí la historia, el vínculo, la relación entre República Dominicana e Israel, entre los judíos y República Dominicana, entre cómo los judíos de Europa, en la época de la guerra, en ese tramo entre el 38 y el 41, cuando la guerra se desata en Europa de los alemanes contra Inglaterra, Francia y los países que se alinearon para ir en contra de Hitler, versus los que estaban alineados con Hitler para ir en contra de estos países. La historia se cuenta a veces como una historia de buenos y malos. En esencia, las ideas, el retorcimiento y el comportamiento del bando que encabezaba Hitler y su cuadrilla de delincuentes, evidentemente desde el punto de vista ético y moral, si tuviéramos que definir como malo, indudablemente no es una guerra como la de la Primera Guerra. No lo es para nada. Lo de Hitler y la Segunda Guerra Mundial es otra cosa. Y definitivamente sí eran los buenos contra los malos. En la Primera Guerra pudiera darse otro tipo de discusión y otro tipo de análisis, pero en la Segunda Guerra Mundial definitivamente era la atrocidad en contra de un grupo del cual Estados Unidos formó parte. Tenía una visión totalmente distinta de cuál era el rumbo que debía tomar el mundo, más hacia el camino de la libertad individual, etc. Pero ese es otro tipo de discusión. Entonces, ¿por qué República Dominicana? El dominicano, quizás no tanto el de a pie, pero ¿por qué hay un vínculo, hay una proclividad del dominicano a sentir esa simpatía por Israel? Bueno, porque históricamente está el vínculo histórico a través de la fe, que es uno, y está el vínculo histórico a través de la colaboración entre naciones. La historia de Israel es compleja de entender, de contar, de explicar. Es complejísimo, es difícil, y no comienza con el tratado que se firmó cuando los británicos se quedaron con esa parte de lo que era el Imperio Otomano. La historia de Israel no comienza ni siquiera con la ocupación del Imperio Otomano, de esa parte de lo que terminó convirtiéndose luego en Israel, en Jordania y todos esos países que andan por ahí. No, es más complejo, es mucho más complejo, y tiene una mezcla de fe, religión, división. Allí convergen no solamente las creencias judías y musulmanas, sino también se encuentran allí y se disputan espacios. De hecho, hay una escalera que no se ha movido por no armar una matazón en una vieja iglesia. También varias de las ramificaciones que tiene la iglesia cristiana y que tienen su inicio, su génesis, o entienden que tiene su génesis, lo que ellos creen, en Tierra Santa, que forma parte de lo que es Israel hoy en día. Por tanto, pretender entender el fenómeno de Israel sin comprender de manera mínima
lo complejo y lo intrincada que es la historia religiosa, cultural y racial en esa zona, porque hoy hay más judíos de rasgos europeos en Israel que judíos de rasgos medio orientales en Europa. Repito, hay más judíos de rasgos europeos en Israel que rasgos judíos tradicionales, narizones, etcétera, orejuses en Europa hoy en día. Pudiera seguir siendo importante y significante y significativamente mucho más representativo hoy lo que hay fuera de Europa y de Israel en Estados Unidos por otras razones. Pero es complejo entender esto. Entonces, esta guerra que se da en Medio Oriente, que se toma, se trivializa, se convierte a unos en víctimas y a otros en victimarios, y usted de manera tonta coge un bando porque a usted le cuentan en un medio de comunicación que esto es una guerra de bueno contra malo, no una guerra complejísima, una batalla también bastante difícil, muy compleja. No significa ello que usted no tenga derecho a que con la poca información que usted tenga elegir un bando. Usted tiene la libertad de elegir el bando que usted quiera. Ahora, volvemos a la pregunta. ¿Por qué República Dominicana siente, o este caballero entiende, que hay una empatía, una simpatía del dominicano hacia Israel? Nuestros lazos históricos de los últimos 80 años casi. Desde la fundación del Estado de Israel, que se deriva de décadas de planes, promesas y de una vergüenza que nace a partir de ese capítulo terrible que se da en la Segunda Guerra en Europa, donde mueren millones de judíos producto de la ignorancia, de la brutalidad, de la excusa barata para hacer a un grupo determinado responsable de una realidad imaginaria en la mente de la gente. Y eso hoy está muy de moda, el gaslighting colectivo, que la gente asume un odio hacia un grupo determinado y no se pregunta por qué yo debo de odiar a esa persona. Pasa igual que con el tema haitiano en República Dominicana. Debemos de conocer que hay una grieta cultural, histórica, etcétera, entre haitianos y dominicanos, lo que no es excusa para que no podamos nosotros convivir en los términos del respeto. Si aquí vienen haitianos que están residiendo regularmente y respetan nuestra forma de vivir y conviven bajo nuestros términos sin buscar imponer su forma y su cultura, y unos respetando que tienen derecho de practicar, creer y hacer en su ámbito privado lo que se derive de su cultura y que no riña con las costumbres y las leyes de la República Dominicana, no hay mayor conflicto. La historia es la historia. 1844, 180 años, ya no queda ni el polvo de los que estaban nacidos en aquella época. Pero no deja de ser importante conocer la historia, porque esto nos permite a nosotros tener un dominio, un control, un empoderamiento mayor del juicio que nos hacemos de algo. Y pasa con Israel y pasa con República Dominicana. Israel ha sido un país que ha reconocido esa cortesía que tuvo el país, que fue uno de los primeros en formar parte de los miembros fundadores de lo que hoy es las Naciones Unidas, y fue de los primeros en reconocer la creación del Estado de Israel, aunque fuera en la dictadura. Pasó. Y Trujillo se había comprometido a acoger unos 100.000 judíos, y llegaron unos 700, 800, se asentaron en lo que hoy es Sosúa. Y si usted hoy come salami y come mantequilla como la come, es porque llegaron esos judíos en época de la guerra a refugiarse en República Dominicana con conocimiento de agricultura, ganadería, etcétera, que lo compartieron y lo extendieron por República Dominicana. Sin esos judíos que llegaron 21 años antes al país,
hoy usted no comería indubeca, porque son ellos, y es de ellos que nace la receta del salami dominicano que usted come hoy. La receta era mayoritariamente alemanes y polacos, de la forma del manejo de la carne que trajeron y enseñaron en República Dominicana. Por tanto, no es que el dominicano pura y simplemente le lambe a Israel. Es que Israel durante 70 años ha estado presente en misiones que han impactado lo agrícola, lo educativo, lo tecnológico, en el ámbito de seguridad y de inteligencia. La República Dominicana durante los últimos 50 años ha tenido una colaboración estrechísima con Israel. En el ámbito tecnológico, República Dominicana ha tenido mucha colaboración también con Israel. Hay que conocer la historia. Hay que preocuparse y ocuparse de estudiar la historia para no hablar mierda. Para usted no decir que el dominicano pura y simplemente empatiza con Israel porque lee la Biblia. No, eso no es verdad. Ahora, hay dentro de las denominaciones cristianas una parte de la historia bíblica que establece que Israel, que es la tierra sagrada, la tierra santa para muchas religiones, pues tiene un mandato divino, un propósito divino, y este propósito divino de Israel pues augura el regreso, el retorno, palabras más, palabras menos, historias más, historias menos, de Cristo, que es allí donde nace, es allí donde crece y es allí donde es crucificado. Por tanto, yo creo que lo importante es, más que ser ignorante, y exhibirlo de una forma a veces hasta vulgar, ofensiva, hacer exhibición vedética de la ignorancia, que mucha gente se excusa en su ignorancia para ser los seres insoportables como lo son. De verdad es que a mí muchas veces me indigna. Miren, y de verdad yo entiendo que uno no tiene que saberlo todo, pero antes de uno buscar hablar de manera categórica de algo, debe buscar entenderlo, debe buscar estudiarlo. Por eso, en la medida que me he ido poniendo más viejo y estas canas que me acompañan hoy en día, me han ido ir replanteándome con el tiempo la forma en la que concibo y veo la vida, veo las cosas. No dar por sentado nada. Si desde la evidencia empírica más contundente se puede establecer que lo que se defiende es una verdad absoluta, que si desde la propia subjetividad, desde la trinchera en la que me encuentro, hay conclusiones que se derivan de mi propio juicio y que ese juicio no perjudica ni afecta a más nadie que no sea mi propia visión, mientras esto no pase, creer en eso sin buscar imponerlo. Israel no es enemigo de la República Dominicana. Netanyahu puede estar peleando, y creo que está peleando una guerra que, viéndolo como un espectador lejano, desconociendo profundamente todo lo que implica el conflicto, y siendo un creyente a ultranzas de que las guerras son innecesarias, pero comprendiendo que la naturaleza humana y el equilibrio de poder en el mundo, como se establece, es a través de los conflictos bélicos, de los grandes ejércitos y de los contrapesos armados, pues para mí es muy difícil justificar la muerte de inocentes, sin importar en el bando en el que se encuentren. Inocentes en Irán, inocentes en Israel, inocentes en Gaza, inocentes en Tel Aviv, me da igual. Los inocentes pueden estar mal informados, como estuvieron los alemanes. Los alemanes se les olvidó, luego de que Hitler murió, que ellos aplaudían
celebraban y defendían lo que Hitler planteaba. Y andan muchas veces olvidando su historia por el mundo en una actitud moralizante que no les luce, y yo no se las acepto. Yo le acepto más eso a los japoneses, porque en el contexto histórico, cultural y social que se da la guerra en el Pacífico, se comprende el pensamiento, la idea y la concepción que pudiera tener el japonés de a pie de lo que era la guerra y lo que representaba el emperador, si no me equivoco, Hirohito, en medio de ese conflicto, y el rol que ellos debían de jugar, porque tenían un mandato de obediencia a un ser que se consideraba divino. Cuando se da la Segunda Guerra, Hirohito da un discurso al pueblo japonés. La mayoría del pueblo japonés, sino todo el pueblo japonés, no había escuchado nunca la voz de este caballero. Primera vez que la escucharon, por la radio. Entonces, esto en el caso de Israel. Finalmente, rápido, en España hay un berenjenal con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es la negación de la propia historia de España. España en el siglo XIX entró en una debacle que no se ha detenido hasta el día de hoy. España ha tenido en esa línea saltos, picos de altas y bajas. En los últimos 47 años que han sido de democracia para España, pues España tuvo un largo periodo gobernado por el PSOE de Felipe González. Luego, por los escándalos y los desmanes de Felipe, llega al poder el PP, que fue un partido que nace en la década de los 80 en España, y este partido gobernó hasta el año 2003, cuando el PSOE se las ingenió para hacer que una serie de eventos se cruzaran, y Zapatero llega y siembra el germen de la división y la destrucción de este país. España, desde el 2003, 2004, 2005, hacia acá, no ha visto más que situaciones de crisis que no ha podido superar de manera plena. La inmobiliaria, la económica de la década de los 2008-2011, y del 2011 hasta el 17 gobernó nuevamente el PP. ¿Qué hizo el PP? Pues no cumplir con el mandato del votante. Hacer lo que habría hecho el PSOE si hubiese seguido gobernando España y no sale del poder en el 2011, 2010, producto de la misma crisis que desató Zapatero. Una crisis moral, una crisis social, una crisis política, crisis económica, también heredada en parte de las malas prácticas del pasado. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez en estos 7 años? Ahondar la división, destruir lo construido por generaciones, y una España que, acomodada durante muchos años, ha ido siendo adormecida con el tiempo. Un país donde pagar impuestos es la razón de ser del ciudadano. El ciudadano existe para trabajar y para tributar. Y hoy, a diferencia de hace 30 años, un español trabaja, tributa, y su proyecto de vida difícilmente se pueda construir de manera sencilla en su imaginario, porque el país que es hoy España es un botadero de dinero. Y la política, el político y la realidad política de España es producto de la sociedad que se convirtió en España a partir de la comodidad que se generó en España y que ha hecho inconsciente al individuo español de que, si bien es cierto, los ciudadanos luchamos, trabajamos y vivimos para estar cada día más cómodos,
cumplir con nuestras obligaciones tributarias en nuestros países, en este caso España, los políticos tienen que brindarnos resultados. Y los políticos españoles no le han brindado eso a ese país. Los políticos españoles han depredado a ese país, lo han endeudado hasta el tuétano y al mismo tiempo van al bolsillo del ciudadano y cobran una cantidad ingente, enorme de impuestos, donde un trabajador independiente pues tiene que tributar, porque sí, el 50% de lo que se gana. Y luego de eso, con lo que le queda, con el 50% que le queda en el bolsillo, este ciudadano tiene que salir a la calle, adquirir bienes y servicios que también están gravados, donde la propiedad privada de un inmueble está casi negada, donde el Estado ha permitido, ha prohijado que desaprensivos ocupen propiedades y que luego quien tenga que convertirse en delincuente es quien compró la propiedad. Se intenta sacar de su propiedad a quien le está ocupando. Y tenemos nosotros, de los países que estamos más atrás que los supuestos países de avanzada, ver lo que los malditos políticos basura terminan convirtiendo sus países, para que cuando veamos los síntomas de lo mismo en los nuestros, nos opongamos de forma férrea para no tener que perder la libertad y el derecho a las cosas que son producto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. España está metida hoy en manos de un delincuente rodeado de ladrones y corruptos con los que se asoció desde el principio cuando asaltó la Secretaría General del partido, basura, que él terminó. El PSOE siempre ha sido una basura, pero ha tenido etapas de ser menos basura que la que es ahora. Y en ese contexto social y político, el último que importa y que está siendo tomado en cuenta es el ciudadano español que tributa, paga y vive las consecuencias de lo que un hijo de su maldita madre, mal nacido, como Pedro Sánchez, termina convirtiendo en un país. Nos vemos en un próximo video.